Llevo dando clase desde el año 2016, no de manera continua, pero sí desde aquel entonces. Y me he dado cuenta de los cambios, seguramente como tú también. Yo soy de la generación millennial, tengo 38 años, entonces si eres de la misma generación seguramente recordarás año 2000, 2010, es el periodo en el que por lo menos en México se masificó Internet, se masificaron las redes sociales y se masificó en general todo lo digital. En aquel entonces, con nuestros maestros, que habrán tenido su formación en los 70, en los 80, tal vez un poco más atrás, hasta en los 60, yo recuerdo que pues muchos insistían en que no usáramos esas herramientas, se veían como no confiables. Insistían en que fuéramos a la biblioteca o que consultáramos libros físicos tal cual. Si no era físico, si no era un libro impreso, estos maestros no los consideraban fuentes confiables, las consideraban pues fuentes que no valían y que para un trabajo académico pues sencillamente no eran válidas. Obviamente nosotros como estudiantes, y yo les hablo en mi caso, universidad 2007, 2012, preparatoria 2003, 2006, sencillamente no hacíamos caso a estas prohibiciones. Si de repente íbamos a la biblioteca, de repente hacíamos caso, pero era porque el profesor en esa clase específica era especialmente puntual, ¿no? De que fuéramos a recoger o consultar tal libro, ¿no? A la biblioteca. Pero en general, 80-90% de las veces, por más que el maestro, el profesor, insistiera en que no usáramos internet, en que fuéramos a consultar fuentes físicas, no hacíamos caso, esa es la verdad. Y de manera completamente entendible. Uno se comporta de la manera más eficiente posible, uno tiene un pensamiento racional en el sentido de que quieres batallar lo menos posible. Si te dan a elegir entre dos opciones A y B, de esa A y B vas a elegir la que te dé el mayor provecho con el menor esfuerzo posible. Y así estábamos con esa decisión. Vas a la biblioteca con libros bastante desactualizados aún para ese entonces. Digo, me refiero a la preparatoria 2000, 2003, 2006. Pues eran libros que se veían ya visiblemente viejos, desgastados, ¿no? De los años 80, de los años 70, si no es que antes. Tenías esa opción, ¿no? Y de estar buscando alguna información que te sirviera, que no estuviera desactualizada, estar ahí pues un buen rato, ¿no? Buscando manualmente con los métodos de antes, ¿no? De búsqueda de biblioteca, incluso con las famosas fichas bibliográficas, ¿no? Que eran tarjetitas tal cual, ¿no? Que tenías que estar ahí escarbando entre los títulos de la biblioteca y pasarte un buen rato, una buena parte del día ahí. Esa era la opción A. Opción B, vas a tu casa tranquilo, prendes la computadora, tecleas, ¿no? El tema que querías buscar y te aparecen ahí 100 resultados en 2 3 segundos. Entonces, ¿cuál es la opción racional? ¿Cuál es la opción lógica? ¿Cuál es la opción eficiente que uno como estudiante va a elegir? Vas a elegir la opción B, la opción más fácil. Entonces, volvemos al futuro, volvemos al presente más bien, 2026. Los estudiantes tienen dos opciones muy similares. Opción uno, y muchos profesores, yo no me incluyo, pero muchos profesores insisten en las famosas fuentes confiables, en que consulten libros, en que vayan a las fuentes impresas, lo cual es cierto, por supuesto, no se demerita el valor de los libros y nunca lo vamos a hacer, pero tienen la opción B, que en este caso ya no es solamente internet, ahora la opción B es ir a la aplicación de la IA, cualquier tarea que te haya dejado el maestro o el docente, pedírsela, hazme la tarea, en pocas palabras, te la hace ahora en no 2 3 segundos, en un segundo, ¿no? Te hace la tarea completa, ensayo, reflexión, lo que se te ocurra, ¿no? Le puedes pedir a la IA, digo, para bien o para mal, ¿no? Diría yo como maestro, pues sí, lamentablemente. Y ahí está la tarea, ¿no? En menos de 5 minutos, ¿no? En lo que tal vez, ¿no? Y no todos lo hacen,
le cambian el tipo de letra, ¿no? Le cambian ahí un poquito el formato si es que lo hacen. Y ahí está la tarea. Comparado a una tarea en 5 minutos, a hacer una tarea en 2 3 4 5 horas, ¿qué elegirías tú como estudiante preparatoriano o universitario? Vas a usar la opción más fácil, ¿no? Y no los culpo, no culpo a los estudiantes por esto. Está disponible la tecnología, está disponible esa herramienta. Entonces no se puede prohibir, me queda claro, sobre todo por mi experiencia como estudiante, porque yo pasé exactamente por lo mismo en esa década 2000-2010, de que pues sencillamente no íbamos a hacer caso, porque teníamos el camino más fácil ahí visible, o sea, ahí estaba y lo íbamos a tomar. Entonces no se trata de prohibir porque no se puede, ¿no? Y de eso me he dado cuenta, como he dicho, ¿no? La IA unos 2 3 años, por lo menos en este país. En 2022 empezaba a escuchar, ¿no? La herramienta, principalmente en el primero que yo escuché, ChatGPT. En 2023-24 creo que fue el año de la explosión, ¿no? De que ya se empezó a masificar y que los estudiantes de todas las edades, yo doy clase en universidad, entonces no solamente trabajo con jóvenes, ¿no? De 18 20 años, hay gente de 30 40 50 o más incluso. Y hasta estas personas empezaron a dar cuenta de que existía esto y de que tenía tales capacidades, esta herramienta de IA, de inteligencia artificial, y de que básicamente podían hacer las tareas al instante, lo que uno les pidiera. Por eso en el 2023 tomé la decisión de básicamente dejar de pedir ensayos escritos, porque yo no tenía la certeza de que los hicieran ellos. ¿No? Podía verse muy bonito y repito, pídele a la IA, hazme un ensayo sobre tal tema desde la perspectiva de una mujer de 20 años en tal lugar del mundo, este, y te lo va a hacer. ¿No? La IA te va a hacer ese ensayo, incluso si le pides, ponle un lenguaje no tan formal, ¿no? Que no se vea tan perfecto, que no se vea tan académico, ponle algunos errores ortográficos para que no se note tanto que es un trabajo mecanizado o automatizado y lo va a generar. Entonces uno se topaba con la realidad de que no sabías qué estabas revisando, qué estás revisando, ¿no? ¿Qué tarea estás revisando? Lo que hizo el estudiante o lo que hizo la IA. Pensaba en antes estaba el riesgo de que la tarea la hiciera tu mamá, ¿no? O tu hermano mayor o tu primo que sabía, ¿no? Hay de tal o cual tema y el maestro pues sí, no tenía manera de saber quién había hecho la tarea. Ahora tenemos eso, no sabemos si la hizo la IA. Y vuelvo a lo mismo, no es para culpar o para condenar o para prohibir o para hacer sentir culpable al estudiante, porque se entiende que usen las herramientas que están a su disposición y que incluso los maestros las usamos, hay que decirlo. No para hacer todo el trabajo, naturalmente no se puede, pero indudablemente bastantes de nosotros la hemos usado en alguno u otro momento para alguna u otra tarea, ¿no? Sobre todo las tareas muy mecanizadas, las tareas, pues diríamos aquí en México, la talacha. Entonces estaba ante esa realidad de que el sistema tradicional de entregar la tarea perfecta, ¿no? De parte del estudiante y yo ponerle la palomita, qué bonita está, tienes 10, ahí está tu sellito, tu firma y qué bien portado eres, ¿no? Ya sacaste tu 10. Pues ya no aplica, ya no se puede seguir calificando o evaluando o trabajando con la misma estructura de antes si las cosas están cambiando y muy rápido, ¿no? Las cosas están cambiando bastante rápido. Como dije, de aquí, del 2023 a la fecha, ya no es lo mismo. O sea, muchas cosas cambiaron con esta herramienta. Se hizo sus capacidades bastante sofisticadas, ¿no? No sé si no sabemos si tienen la capacidad de pensar, ¿no? Se supone que no, pero yo me he dado cuenta que, digo, yo trabajo, ¿no? Intento trabajar con la IA, sobre todo en materia sobre todo para fomentar el pensamiento crítico, la reflexión, el análisis y demás. Y me doy cuenta que la IA tiene ciertas capacidades que incluso algunos estudiantes no tienen, lamentable y tristemente. Entonces, es demasiado. ¿Cómo prohíbes eso? No lo puedes prohibir, no se puede.
¿Cómo trabajas con eso? Es la pregunta. ¿Cómo trabajar con esa herramienta que los estudiantes van a usar sí o sí? Entonces, por eso este canal. Básicamente esa es la razón por la que estoy empezando esta serie de videos, ¿no? Que no sé cuántos vayan a ser. Tengo algunas ideas. Es básicamente lo que he estado haciendo en mi salón de clases. Esto se va desenvolviendo en tiempo real. Son ideas de estas semanas, de estos meses, porque me di cuenta que los estudiantes sí o sí, 99%, las cifras oficiales dicen que 80% de estudiantes aquí en la universidad usan la IA. No creo, creo que es un poquito más, ¿no? Habrá por ahí alguno con una fuerza de voluntad férrea, ¿no? Y admirable que no la use, y mi admiración completa para estos estudiantes, pero la inmensa mayoría la está usando, ¿no? Porque ahí está y porque, vuelvo a repetir, se entiende, es entendible completamente. Entonces, si ya la van a usar, la pregunta es no cómo hago que no la usen, sino cómo trabajo yo con ella y cómo cambio mis métodos y estructura y mi manera de trabajar, de evaluar, de calificar, de poner tareas. Esa es la tarea y esa es la pregunta. ¿Cómo cambiar y cómo adaptar la práctica docente ante esta nueva tecnología? Y por supuesto, no es que yo defienda la IA, es que la IA ahí está. O sea, no la creé yo, no la estoy imponiendo yo, ahí está. Y se va a seguir imponiendo y se va a seguir masificando y van a seguir saliendo aplicaciones de IA cada vez más sofisticadas, cada vez con mayores capacidades. Ahorita algunas tienen costo, pero el costo va a ir bajando hasta llegar a básicamente cero de tantas que haya. Entonces a esa realidad nos enfrentamos los maestros, las maestras, ante la situación de que no lo puedes detener. Entonces uno tiene que adaptarse y uno tiene que avanzar con esa tecnología, adaptándola, por supuesto, de manera ética, porque en este momento se usa, está en la clandestinidad básicamente, no se usa de manera oculta, es algo prohibido, no, el estudiante no quiere que el maestro se dé cuenta, entonces crea una dinámica que no va al caso, ¿no? No se trata de eso, no se trata de estar ocultándose o de estar mintiendo, ¿no? El estudiante. Si ya la están usando, ¿por qué no usarla abiertamente? Que estudiante y maestro acuerden su uso ético, honesto, y que fomente, vuelvo a lo mismo, el pensamiento crítico que también sabemos tanto se está perdiendo justamente por tanta disponibilidad de información. Ya es solamente un copiar y pegar y ni siquiera consultan, ni siquiera entienden, ni siquiera leen lo que están poniendo ahí en su supuesta tarea o actividad. Entonces sí se está perdiendo mucha esa capacidad de análisis y de crítica y de reflexión propia. Entonces ahí es donde entran pues estas estrategias que estoy compartiendo, ¿no? Estos comandos, estos prompts que buscan, no se trata de mira, búscame el concepto de tal, ¿no? Y escríbelo y pone una fotito y una imagen. Pues no, eso ya les digo, lo hace la IA en un segundo, en 2 segundos. Tampoco se trata de, mira, un ensayo de 20 páginas para mañana, ¿no? Como eran en nuestros tiempos. Pues no, o sea, no lo van a hacer, ¿no? Sobre todo si les pones ahí un tiempo límite demasiado extremo, demasiado estricto, entre comillas, lo va a hacer la IA. Entonces, mejor trabajar ética y honestamente desde el principio con la IA. Empezar la actividad con, sí, ¿sabes qué? Abre tu aplicación de IA, pero no como tú quieras, sino como yo te estoy diciendo. Y de manera que se promueva que el estudiante sea parte activa en ese proceso, en esa búsqueda, en esa búsqueda de conocimiento, que al final de cuentas es lo que busca cualquier escuela, ¿no? Desde el preescolar hasta universidad y posgrado, conocimiento. Ahora, ¿cómo generas ese conocimiento? ¿Le copias a la IA? ¿Simplemente consultas de manera mecánica, robótica? Pues no. Esa, esa era la manera de antes. La manera del futuro, a como yo lo veo, pues va a ser tener que adaptarnos. Pero usar la IA a nuestro favor y sacarle ventaja. Por ejemplo, con esto del método socrático, ¿no? Imagínense la capacidad que tiene la IA de asumir ese papel de una persona que te está cuestionando, ¿no? Tú no preguntarle a la IA, tú no, tú no ver a la IA como fuente infinita e infalible de conocimiento,
sino que tú le contestes a la IA, ¿no? Imagínense el potencial de eso. El potencial, por ejemplo, el ejercicio este de los sesgos ideológicos, ¿no? Pedirle a la IA, mira, sabes que hazme una lista de fuentes, en cuál está sesgada a la izquierda, cuál es de derecha, cuál es de centro. Y por supuesto, y esto es importante, estar siempre conscientes, maestro y estudiante, que la IA no es infalible. No es infalible, siempre tiene que haber ese factor humano y ese acompañamiento humano que esté verificando que la IA en verdad te esté dando el conocimiento o los datos correctos. Entonces es importante el factor humano. Entonces es lo que busco, que no se pierda justamente ese factor humano, tanto de parte del estudiante como de parte del docente, y ya terminar con esta dinámica de estarse ocultando, de estarse escondiendo, ¿no? De que el maestro no me descubra, ¿no? Porque estoy usando IA, que no me regañe, ¿no? Que no me repruebe. Hay que pasar al siguiente capítulo, usarla abiertamente, pero usarla en nuestro favor y de manera inteligente, por supuesto.